días, hermanos, Dios les bendiga. Es un gusto verles nuevamente. Y pues estamos aquí en el Día del Señor, listos para aprender un poco más de su sabiduría, para ayudarnos a vivir en esta vida espiritual, en esta carrera espiritual, y pues últimamente acercarnos más a nuestro Dios. Saben que en esta vida, en este mundo, nosotros como humanos anhelamos que lleguen ciertos momentos en nuestras vidas. Aunque no todos, a todos les suceden estos eventos en la vida, la mayoría de las personas anhelan que esto venga. Por ejemplo, tal vez uno está trabajando por mucho tiempo y se esfuerza para poder llegar a tener esa promoción en el trabajo, a subir en el siguiente nivel, o tal vez ser el jefe, el dueño de esa compañía. Pues llegó el momento, ¿verdad?, que ahora todo mi esfuerzo, todo mi trabajo produjo, ¿verdad?, este buen evento, ¿verdad? Tal vez llegue el momento en que pues un familiar se va a casar, ¿verdad? Y pues es una alegría, es algo que anhelaba esa persona, comenzar una nueva familia, y pues es algo bueno, y llegó ese momento en la vida. Tal vez llega el momento en que van a ser una criatura nueva, una niña, un niño, y pues llegó el momento, ¿verdad? Es algo que anhelábamos y ahora ha llegado ese momento. Pero tal como hay cosas buenas que llegan a nuestra vida, también hay momentos que no anhelamos que lleguen en la vida. Eventos como enfermedades, como algún accidente. Llegó el momento de un accidente aunque no lo queramos, o el momento en que, ¿verdad?, partimos de este mundo, momentos en que pues avanza la edad y nos comenzamos a ser más débiles, ¿verdad? Llega la noche, como dice el himno, ¿verdad? Así que llegan esos momentos en nuestra vida. Y son cosas que no a todos les sucede, pero podemos decir, algo cierto en la vida, ¿verdad? Cosas que pueden llegar a estar en nuestra vida. Pero, tal como hay cosas buenas, como hay malas, una de esas cosas malas es la tentación, ¿verdad? La tentación, pues, llega a nuestra vida casi como si fuera algo cierto. Nos dicen, si me gustan acompañar, en el libro de Santiago. Libro de Santiago, capítulo 1, vamos a leer primero el versículo 2 y el versículo 3. Santiago, capítulo 1, versículos 2 y 3. Nos dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Bueno, aquí primeramente está hablando de las pruebas, ¿verdad? Hablamos de que es probable que lleguen a nuestra vida estas cosas que no anhelamos que sucedan, ¿verdad? Que son las pruebas, ¿verdad? La enfermedad, las cosas negativas, ¿verdad?, que nos llegan a nuestra vida. Cuando esos momentos lleguen, cuando esas pruebas lleguen a nuestra vida, aunque no querramos que sucedan, la realidad es que al final eso produce una persona mejor, ¿verdad? Produce nuestro carácter aún mejor, ¿verdad? Como el oro que es probado en el fuego, ¿verdad?, y llega a ser puro. Así es lo que las pruebas nos hacen a nuestro espíritu. Aunque sí, en el momento es algo doloroso, es algo que no nos gusta, que nos causa dolor, pues el resultado es una persona mejor, ¿verdad? Así que cuando os halléis en diversas pruebas, ¿verdad?, sepamos que produce paciencia, o sea, una persona mejor, acercada más a nuestro Dios. Pero hay una diferencia, yo pienso, entre la tentación y las pruebas. Aunque hay similitudes, hay también diferencias. Como nos dice en el versículo 13 de Santiago, capítulo 1, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios,
porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz a la muerte. ¿Verdad? Así que, pues vemos que la tentación es una prueba, pero no es exactamente la prueba como la enfermedad o el accidente, ¿verdad? O las cosas negativas en la vida. Pues la tentación es más como una prueba para el espíritu, no tanto para el cuerpo, ¿verdad? Es un dolor para el espíritu. Y pues la tentación, ¿verdad? Como leemos, no la trae Dios, la trae Satanás a nuestra vida. Y sabemos que Satanás es muy astuto, muy inteligente, y él quiere hacernos ver caer, ¿verdad? Y la tentación está ahí para también, como las pruebas, como el dolor, como la enfermedad, nos hacen crecer. Y la cosa es que la tentación va a llegar a nuestra vida. No es como, la pregunta no es si es que la tentación llega a mi vida, ¿qué voy a hacer? No, la pregunta es, cuando la tentación llegue a mi vida, ¿cómo la voy a vencer? Esa es la pregunta. ¿Cómo voy a vencer la tentación? Y pues hay muchas enseñanzas aquí en las Escrituras que nos ayudan a saber cómo podemos vencer la tentación. ¿Qué tenemos que hacer? Pero yo pienso que una de las mejores enseñanzas que tenemos para poder vencer la tentación la encontramos en el ejemplo de cuando nuestro Señor Jesucristo mismo venció la tentación. Y eso la encontramos en Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4, y es donde donde va a basarse esta lección. Mateo capítulo 4, versículo 1 en adelante, donde nos dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Así que aquí está la historia, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo siendo tentado por Satanás, así como nosotros en esta vida somos tentados, ¿verdad? Y es algo que sí, nuestro Señor es Dios mismo, pero también cuando Él vino a este mundo era carne y hueso como nosotros, y a Él le llegó la tentación. Si a nuestro Señor Jesucristo le llegó la tentación a su vida, ¿cómo es que a nosotros no nos va a llegar? A nosotros como humanos nos llega la tentación, y eso es seguro. La pregunta es: ¿cómo la voy a vencer? Y pues por eso tenemos este ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Y así que vamos a indagar, vamos a escudriñar esta enseñanza para saber cómo nuestro Señor Jesucristo venció la tentación, para así nosotros aplicarla cuando nosotros somos tentados. Pues nuestro Señor Jesucristo vemos que fue tentado 3 veces, diferentes veces por Satanás en esta ocasión. Y pues en estas 3 ocasiones vemos 3 diferentes características de nuestro Señor Jesucristo
que le ayudó a vencer esa tentación en específico. Y así que vamos a ver estos 3 puntos. La primera tentación, si gustan volver a leer, comienza en el versículo 3. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Así que sabemos que nuestro Señor Jesucristo estaba ayunando 40 días y 40 noches, ¿verdad? Así que nuestro Señor tenía hambre. Jesús tenía hambre porque no había comido absolutamente nada en 40 días. Si nosotros muy apenas podemos pasar un día sin comer, podemos imaginarnos 40 días sin comer. Obviamente tenía mucha hambre nuestro Señor Jesucristo. Así que Satanás, siendo astuto, siendo inteligente, piensa, bueno, nuestro Señor Jesús tiene hambre, tal vez sea bueno tentarle con algo relacionado con la comida, ¿verdad? Tentarlo con algo que él quiera, que él desee, que es la comida en este momento. Así que le dice: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan, ¿verdad? Si tú que dices que eres hijo de Dios, ¿verdad?, pues haz que estas piedras se conviertan en pan y aliméntate, ¿verdad? ¿Cuál es la tentación aquí? La tentación es que Satanás quiere que Jesús le obedezca. Satanás quiere que Jesús le sirva, ¿verdad? Y eso es lo que Satanás quiere en todas las tentaciones, en la de usted y la mía. Quiere, con el propósito de la tentación, es que quiere que nosotros le sirvamos a Él, que le obedezcamos a Él. Y ese es el punto de la tentación. Pero es necesario que nosotros le resistamos, así como nuestro Señor Jesucristo lo hizo. En el versículo 4 nos dice: Él respondió y dijo: escrito está, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Bueno, primeramente, el comer no era pecado. El mal no estaba en el comer. El mal estaba en la forma en que iba a conseguir ese pan, ¿verdad? Y era sirviendo a Satanás. Así que la tentación puede ser similar hoy en día. Poder conseguir algo bueno, como la comida o alguna otra cosa, pero por un medio equivocado, ¿verdad? De una manera equivocada. Y podemos ¿verdad?, llenar con esa tentación, ¿verdad? Puede ser cualquiera, y eso bueno puede ser cualquier cosa, pero la cosa es resistir esa tentación. Pero en el versículo 4, como leímos, nuestro Señor resiste: no solo del pan vivirá el hombre, ¿verdad?, sino la palabra de Dios, ¿verdad? Así que, ¿cuál es el primer punto que aprendemos aquí? Es que Él tenía una vista espiritual, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo tenía una vista espiritual. Nos dice las Escrituras, si no me equivoco, en el libro de Efesios, que nosotros como cristianos andamos en esta vida no por vista, sino por fe, ¿verdad? Andamos por fe, no por vista. Sí, andamos en este mundo y nosotros podemos ver, tenemos la vista, pero no nos guiamos por lo que vemos. De otra manera, nosotros caeríamos en todas las tentaciones, sino que debemos de andar con la vista espiritual, con nuestra fe, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo veía mucho más allá del comer el pan, ¿verdad? Veía las consecuencias. Si él comía de este pan, Él podía ver la separación, ¿verdad?, de la relación entre Él y su Padre. Podía ver la muerte espiritual, que es la consecuencia del pecado, ¿verdad? Él podía ver mucho más allá de lo que sus ojos físicos podían ver. Podía ver las consecuencias espirituales. Así que no solo del pan vivirá el hombre, dice nuestro Señor Jesucristo. Vio más allá del pan físico, sino que de toda palabra de Dios, toda la palabra de Dios vivirá el hombre. Y eso es lo que nosotros debemos de pensar de igual manera en la tentación. Cuando nosotros somos tentados, debemos de ver mucho más allá de lo que vamos a recibir temporalmente, sino que debemos de ver las consecuencias, lo espiritual.
Así que esa es la primera cosa que debemos de tener, la primera característica que debemos de tener para poder vencer la tentación es tener una vista espiritual. Pero también vemos que Satanás se volvió a tentar. Y nos dice en el versículo 5, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, o sea, Jerusalén, y le puso sobre el pináculo del templo, o sea, en el punto más alto. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, o sea, tírate, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Así que nuevamente, a Jesús lo lleva al punto más alto del templo y le dice, salta, porque escrito está, en la Biblia dice, ¿verdad? Satanás conoce las escrituras. La Biblia dice que tus ángeles te van a sostener, ¿verdad? Ellos estarán ahí para cuidarte. Así que no te pasará nada, ¿verdad? Así que salta. Pero nuestro Señor Jesucristo obviamente sabe lo que quiere Satanás. Quiere que lo obedezca nuevamente. Y tal vez podemos ver que, bueno, Satanás estaba pensando, ok, ahora como estoy usando las escrituras, él me va a obedecer, ¿verdad? Pero no es así. Satanás sabe usar esas tácticas, ¿verdad? Porque él maquina, como dice las escrituras. Pero ¿cómo respondió nuestro Señor Jesucristo? Pues dice en el versículo 7, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Y qué aprendemos con esto? Aprendemos que nuestro Señor Jesucristo sabía quién era Él, ¿verdad? Él sabía quién era Él. Él sabía quién era Él, ¿verdad? Sí, Él era Dios, ¿verdad? Y muchos dicen, es que Él era Dios y por eso pudo vencer la tentación, porque pues Dios es todopoderoso, Dios puede vencer la tentación. Pero no es así. Nuestro Señor Jesucristo sí es Dios, sí era espiritual, era el ser, ¿verdad? Dios todopoderoso, pero también era carne y hueso, era hombre, ¿verdad? Y eso es importante saber y reconocer la importancia que eso tiene, que Él era hombre, tal como usted y como yo, con el propósito de darnos el ejemplo, ¿verdad? Y en esta ocasión vemos que Él sabía quién era Él. ¿Y quién era Él? Él era hijo de Dios, ¿verdad? Así que no era porque era Dios que pudo vencer la tentación, sino porque sabía quién era Él, ¿verdad? No por quién era, sino porque sabía quién era que pudo vencer. Así que, de igual manera, nosotros cuando somos tentados, pensemos en quiénes somos nosotros. Somos cristianos, somos seguidores de Cristo, somos hijos de Dios. Y no tenemos derecho a traicionar a nuestro Dios. No debemos de caer en el pecado, en la tentación, en lo que no le pertenece a un seguidor de Cristo, a un seguidor de nuestro Dios, sino debemos de aprender a reconocer quiénes somos. Somos hijos de nuestro Dios. Y así que, en versículo 8, por última vez, le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Ahora lo lleva a un lugar mucho más alto. Y en este lugar podía ver todos los reinos. Y Satanás le dice, yo te puedo dar todo esto, solamente si tú te postras y me adoras y me sirves. Y nuestro Señor Jesucristo, pues, obviamente es una tentación porque ¿quién no querría reinar sobre todo esto? Nuestro Señor Jesucristo quería, ¿verdad?, ser el rey espiritual es el rey espiritual sobre todos, ¿verdad? Y quería que todos le escucharan y todos le obedecieran, y esa era una forma muy fácil de poder hacerlo.
simplemente con tener que adorar a Satanás. Pero ¿qué nos dice? En el versículo 10, Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Así que, ¿cómo venció esta tentación? Pues Él sabía quién era su Padre. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. No solamente sabía quién era Él, pero también sabía quién era su Padre. Y eso me recuerda mucho la historia de José. José, quien era amo sobre todas las cosas, ¿verdad? O su amo lo había puesto en cargo de todas las cosas, ¿verdad? De su ganado, de todos los frutos, su hogar y aún todo su dinero, todo lo que tenía. Y llega la mujer del amo, ¿verdad? La esposa, y se le acerca a José y le dice, acuéstate conmigo, ¿verdad? Quiere pecar con él. Y José, ¿verdad? Dice, no, y ella aún le agarra la ropa, ¿verdad? Para jalarlo, ¿verdad? Forzarlo. Y que dice que José, ¿verdad? Se quitó y corrió, ¿verdad? Corrió, porque él sabía, dice, ¿cómo podré yo pecar en contra de mi Dios? ¿Verdad? Esas son las palabras de José. ¿Cómo podré pecar yo en contra de mi Dios? Él sabía quién era su padre. Él sabía qué había hecho él por él. Dios había cuidado a José hasta ese momento, lo había bendecido. ¿Cómo lo iba a traicionar ahora? Así que él sabía quién era su Padre. También nuestro Señor Jesucristo sabía quién era su Padre y sabía a quién tenía que adorar, no a Satanás, sino a su Padre. Pues cuando lleguemos a estar en la tentación, sepamos quiénes somos, cristianos, pero también sepamos quién es nuestro Dios, ¿verdad? Que es digno de que nosotros le sirvamos a Él y le adoremos solamente a Él, ¿verdad? Y no a la tentación, no a Satanás, no al pecado. Entonces el versículo 11 nos dice, el diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le sirvieron, ¿verdad? Satanás le dejó, ¿verdad? Así que al resistir la tentación, aunque pueda ser varias veces que llegue la tentación, Satanás huirá, ¿verdad? Esa es una promesa de Dios. Si resistimos a la tentación, Satanás huirá de nosotros. Así que cuando el momento llegue de la tentación, así es como podremos vencer. Pero también ahora podemos preguntarnos, cuando llegue el momento de la segunda venida de Cristo, cuando llegue ese momento va a llegar, tal como la tentación que es seguro que va a llegar a la vida. ¿Qué tal la segunda venida de Cristo? También es seguro. Es seguro. La única cosa es que no sabemos cuándo va a llegar. No sabemos cuándo va a venir nuestro Señor Jesucristo, pero sabemos que va a suceder. Y la pregunta es, ¿cuándo suceda eso? ¿Cuándo llegue el momento? ¿Cómo podré entrar al cielo? ¿Cómo puedo llegar a entrar? Y no es simplemente con ser una buena persona, ¿verdad? Como se oye allá en el mundo. Fue una buena persona, ha de ir al cielo. O cualquier persona, dicen, va a ir al cielo, pero no es así. Hay requisitos y hay características de esa persona que debe de tener para poder llegar a entrar al cielo. Y bueno, ¿cuáles son esas características? ¿Cómo podemos entrar al cielo? De la misma manera. Si tuvimos una vista espiritual en esta vida, si supimos quiénes somos, que somos cristianos, y si supimos quién es nuestro Padre. Solamente de esa manera podemos entrar al cielo. Claro que sabiendo, ¿verdad? Teniendo una vista espiritual, implica, ¿verdad? El bautizarnos, el creer, el vivir una vida fiel a nuestro Dios, el saber que somos cristianos, el saber quién es nuestro Padre, ¿verdad? Implica la obediencia, ¿verdad?
Así que de las mismas características que requieren al cristiano vencer la tentación son las mismas características que necesitamos para poder entrar al cielo. Van mano a mano. Y así que, por último, vamos a leer en Santiago capítulo 1 y versículo 12. Santiago capítulo 1 y versículo 12. Nos dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Así que, como que se oye raro decir que cuando hayamos resistido la prueba, entonces se nos dará la corona. Pues tal vez se refiera a toda esta prueba que es la vida, ¿verdad? Nuestra vida es una prueba, ¿verdad? Nuestra vida es una prueba para hacernos mejor, para hacernos dignos de recibir la corona de vida. Y si es que resistimos la prueba, si vencemos la tentación, entonces recibiremos la corona de vida eterna, ¿verdad? O sea, si resistimos Satanás en esta vida, entonces recibiremos la corona. Sabemos que hay muchas noticias ahorita de toda esa violencia que hay ahorita en el mundo a causa de lo que acaba de suceder, de que el policía mató pues a ese hombre, y pues hay mucha gente que está enojada y piensa que con también hacer violencia van a arreglar algún asunto. Pues la realidad es que como cristianos debemos de saber que debemos de tratar de siempre hacer la paz con todo el mundo, ¿verdad? Siempre debemos de tener paz en nosotros, debemos de tratar de contagiar la paz a los demás, ¿verdad? Y no con violencia, no con odio, porque con eso solamente le estamos aumentando al fuego que ya existe, ¿verdad? Sino que la paz es una característica divina, una característica de parte de Dios para poder vencer el mal, ¿verdad? Pero otra cosa que debemos de saber y debemos de recordar es que este mundo no es nuestro hogar, ¿verdad? Como dice el himno, que este mundo siempre va a haber maldad, siempre va a haber pecado, siempre va a haber violencia, siempre va a haber odio, ¿verdad? Y eso nunca se va a acabar. Así que nuestro esfuerzo debe de ser no para tratar de que haya una paz en este mundo, aunque sí debemos de esforzarnos por ello, pero ese no es nuestro esfuerzo principal. Lo que debemos de tratar de hacer es que haya una paz en nuestra alma, ¿verdad? Con nuestro Dios, que haya una paz espiritual para que en aquel día nosotros podamos recibir la corona de vida, venciendo la tentación. Así que invitamos, ¿verdad? Tal vez usted, hermano o hermana, se haya presentado con una tentación y no sabía cómo hacerlo o trataba de cierta manera, pero seguía cayendo en la tentación y no tenía el entendimiento correcto de cómo debemos de vencer la tentación o cómo podemos vencer la tentación. Pues ahora tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, lo que Él hizo para poder vencer esa tentación. Sigamos ese ejemplo, ¿verdad? Tal vez usted, visitante, amigo, amiga, aún no ha venido al Señor, ¿verdad? Pues como leímos, es necesario tener una vista espiritual. Y si no hemos venido a las aguas del bautismo, aún no tenemos esa vista espiritual, ¿verdad? Si no somos cristianos, pues no podemos vencer la tentación porque no sabemos
quiénes somos aún, ¿verdad? Debemos de ser cristianos y saber quiénes somos para poder vencer la tentación y también saber quién es nuestro Dios, porque Él es el que nos dará la corona de vida en aquel día final. Muchas gracias por su atención, espero que haya sido para el beneficio para cada uno de nosotros. Vamos ahora a animarnos y a invitar con un